Cuando no conocíamos a Dios, cargábamos una gran maleta llena de muchas cosas, oscuras, sucias. Y cuando vino Jesús a nuestro encuentro, Él quitó esa carga y esa maleta que representa nuestro corazón fue limpiada. En esta noche les voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Tome su Biblia. Levántela en alto. Va a declarar conmigo las siguientes frases. Esta es la palabra de Dios. A ver, hay una particularidad. A mí me gusta escuchar al unísono, porque así entiendo que estamos en unidad, en un mismo espíritu. A la cuenta de 3, 2, 1. Esta es la palabra de Dios. Ahí está mi pasado, mi presente, mi futuro. Mi corazón está lleno de ella. Mi boca hablará justicia y verdad. En mi boca está el poder sobrenatural para hacer proezas. ¿Lo creemos? Dios mío, ¿lo creemos? Gloria a Dios, ejército poderoso. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tome su asiento un momento. Bien, como han escuchado, el tema de esta noche es cáncer, el peligro de no perdonar. ¿Y por qué hemos utilizado este término? Que suena un poquito fuerte cuando lo escuchamos. Para aquellos que de alguna manera conocemos el término más de cerca, algún familiar o aún usted mismo de pronto ha tenido este problema, esta enfermedad, que en muchas ocasiones se vuelve incurable. En lo particular, Dios sanó a mi madre de un cáncer. Entonces entiendo muy bien lo que hace el cáncer en una persona. Y asimismo es la falta de perdón en el corazón del ser humano. Un escritor dijo, la falta de perdón es como un cáncer, comienza como una pequeña manchita dentro de nosotros, pero si se le permite crecer, terminará como un enorme y repugnante tumor que inclusive detendrá el crecimiento espiritual. Eso lo escribió Don Gosset, que es un escritor cristiano. Vamos a leer las escrituras en Mateo 6, 12. Mateo 6, 12. Usted tiene la versión Reina Valera, que es la que generalmente utilizamos. Y como en algunas ocasiones les he dicho, a mí me gusta usar varias versiones de la Biblia para tener un conocimiento más profundo y a la vez más claro de lo que Dios nos quiere enseñar. Yo tengo en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y en pocas palabras, pues, ¿qué es el perdón? Mire, cuando nosotros comenzamos a estudiar las Escrituras, generalmente nos encanta poder conocer allí en las Escrituras cuál es el significado de determinada palabra. Vamos a conocer un poco en nuestro idioma qué es perdonar o qué entendemos por perdonar. Etimológicamente, perdonar viene de una palabra compuesta, per y donare. Per significa acción completa y total, y donare, que significa donación o donar. O sea, en pocas palabras, es el acto de donar de forma completa y total. Y generalmente los términos que nosotros usamos en español están muy asociados, a veces realmente y a veces de una manera con el término original se refería a la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa palabra, perdonar, tiene muchos significados. Significa cubrir, significa expiar, llevar, quitar, perdonar. En el Nuevo Testamento, enviar, liberar, remitir, dejar, despedir, escatimar, ser indulgente. Imagínense todo lo que implica ese simple término, que por lo general nosotros como seres humanos no lo aplicamos en su totalidad. Entonces, un concepto muy claro. Perdonar es soltar, es dejar ir a la persona que nos ofendió, es soltar a aquel que nos causó daño, es cancelar una deuda pendiente.
O también es una serie de procesos y acciones para dejar ir el dolor, para renunciar al rencor y a la venganza, y para sanar todas las partes del alma que duelen por causa de las ofensas. ¿Sí? Que incluye el perdón, porque a veces decimos, tenemos un concepto muy nuestro de lo que es el perdón y significa para nosotros evadir la realidad, ignorar lo que nos causó daño, ignorar la ofensa, pero realmente perdonar significa encarar y reconocer el dolor y dejar de huir de él, adquirir la perspectiva más sana sobre aquella persona que nos ofendió o que nos hirió y sobre las probables causas, saber cómo expresar la necesidad también de ser perdonado, porque hay una particularidad también en nosotros que cuando alguien nos ofende, pues es como que nosotros tenemos la autoridad y nuestro orgullo se eleva y decir, no, a mí me ofendieron. Pero no reconocemos cuando nosotros ofendemos también a otras personas. Y también necesitamos reconocer aquello. También aprender las destrezas para vivir sin rencor, para restaurar una relación cuando es posible y para dejarla ir cuando no lo es. Dios, cuando vino a nuestro encuentro, como vieron en el video, ha comenzado a hacer un cambio que no es un cambio de la noche a la mañana, que si aún estamos aquí es porque seguimos siendo transformados, y dice la palabra de Dios que cada día somos transformados a su imagen. Entonces, este tema, les digo, es de vital importancia porque debido a la falta de perdón se desencadenan muchas cosas en nuestra vida que nos impiden crecer y que van causando una muerte hasta llegar a una muerte física. ¿Qué no es el perdón? El perdón, como les decía, no es tratar de olvidar lo que sucedió, no es negar la ofensa, no es dejar que el tiempo borre lo ocurrido o simplemente ignorado. Es como la típica frase que escuchamos, deja que el tiempo cure las heridas. Pero generalmente el tiempo lo que hace, cuando una persona guarda rencor en su corazón, hace que se haga más grande, no le hace que se borre. Nosotros no perdonamos de una manera mental ni por un sentimiento repentino. Y el perdón no se consigue tan fácilmente. ¿A cuántos les ha costado perdonar? Levanten su mano, sea sincero. Por eso estoy alzando la mía también. ¿A cuántos les ha costado perdonar? Amén. Saben que esa característica, esa virtud, no es algo del ser humano, no es inherente. Inherente significa que es propio. No es algo que nosotros seamos capaces de producir, ninguno de nosotros, porque no está en nuestra naturaleza. ¿Quién de aquí es santo y perfecto? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, no está en nuestra naturaleza. Tiene que provenir de algo mucho mayor, mucho más alto, mucho más grande que nosotros. Vamos a leer en Gálatas, del capítulo 5, el versículo del 19 al 23. Yo voy a usar una versión que se llama Nueva Traducción Viviente y usted la leerá pues en la versión que tiene allí. Gálatas 5, capítulo del 19 al 23. Dice la Escritura: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y como les indicaba, nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza, no podemos producir ese tipo de cosas. ¿Quién las produce en nosotros? Como acabamos de leer. ¿Qué decía? Pero la clase de fruto que ¿quién? El Espíritu
el Espíritu Santo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo hace producir esos frutos que son imposibles para el hombre poder producirlos. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. De hecho, la razón por la que usted está sentado aquí, por la que yo estoy acá al frente, es porque Dios tuvo que venir un día a su vida, acercarse de alguna manera a través de alguna circunstancia y poder mostrarse y poder mostrarle su condición. Por eso estamos aquí, fuimos rescatados por Él, fuimos comprados por su sangre. Entonces nosotros fuimos buscados y rescatados. Dice que nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Así que todos los que estamos aquí ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, que un día se fijó en nosotros, nos rescató, nos limpió de nuestros pecados. ¿Saben? A mí me gusta un poco leer sobre algunas culturas, en especial la cultura judía, que es la que más nos habla aquí en las Escrituras. Ellos, ustedes han visto de pronto en alguna escena, alguna imagen, algún documental, cómo los judíos se acercan al muro de los lamentos y oran. Generalmente ellos tienen un librito negro en su mano y hacen este movimiento así. Ese libro se llama el Sidur, es un libro de oraciones. Ese libro tiene oraciones para cada momento, cada circunstancia especial, al levantarse, al acostarse, al comer, al dormir, cuando están de duelo, cuando están de fiesta. Tienen siempre una oración especial y tienen extraído de las Escrituras, de la Torá, algunos versículos. Entonces, me llamó la atención que ellos hacen esta oración. Ellos hacen una plegaria antes de dormir. Y antes de la plegaria ellos tienen un momento de reflexión en los que dicen lo siguiente: perdono a quien haya provocado mi enfado o me haya molestado, a quien me haya causado algún daño, ya sea físico o espiritual, a quien haya atacado mi honor, a quien haya dañado algo que me pertenece, ya lo haya hecho queriendo, inadvertidamente o premeditadamente, por medio de la palabra o por medio de acciones. Que ninguno reciba castigo alguno por mí. Dios, permite que duerma en paz y mañana me levante para buena vida. Resguárdame en el refugio de tu paz y protégeme, porque tú eres bondad. Y luego recitan algunos versículos del Salmo 121. Y dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Como ustedes pueden ver y como le hemos leído el versículo del inicio, dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿De dónde proviene ese versículo? ¿De qué oración? El Padre Nuestro, aquella que nos enseñaron en la iglesia tradicional a repetirla todos los días, pero no conocíamos el significado real. ¿Por qué creen que Cristo les dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren de esta manera? Cuando usted se vaya a dormir, recuerde quiénes le han ofendido y perdónelos. Recuerde también a quienes usted ha ofendido y solicite perdón a Dios, y si de alguna manera puede, acérquese a esa persona y pídele perdón personalmente. Pero es un asunto no de un momento, es de todos los días. Usted no puede decir, bueno, yo ya perdoné, ya Cristo vino a mi vida y bueno, ya experimento el perdón de Él y es suficiente. Cada día de su vida experimentamos de alguna manera alguna ofensa. O díganme, durante el día, ¿quién no ha sido ofendido? A menos que usted se encierre entre las cuatro paredes durante las 24 horas, entonces quizás no experimente ninguna ofensa. Pero lo cierto es que todos hemos sido ofendidos todos los días. ¿Quiénes han sido ofendidos todos los días? De alguna manera, por alguna palabra, por alguna acción, alguna mala mirada, alguna crítica, alguna murmuración. Recibimos ofensas todos los días y no lo podemos negar. Eso es algo que Cristo dijo. Pero tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es perdonar y lo que es pedir disculpas. Porque la palabra disculpa es una palabra muy liviana. Cuando nosotros pedimos disculpas, realmente lo hacemos cuando alguien se ha equivocado con algo. De pronto va pasando alguien por el sendero que está ahí, no se fija que hay una persona que está ahí y la va empujando y dice, oh, discúlpeme. Eso es una disculpa, es algo leve, es algo que simplemente se puede
por nuestro entorno social lo podemos decir. Disculpen. Pero el perdón tiene que ver con la maldad. Aquí hay una frase que dice, el error se disculpa, la maldad se perdona. Se disculpa al ignorante, pero se perdona al malvado. Porque el perdón tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Y como les decía, las Escrituras nos dicen que realmente somos malos. O sea, nuestra naturaleza humana y pecaminosa es mala. Cuando viene Cristo a nuestras vidas es que vaya transformándonos a su imagen. Entonces, es importante reconocer esto porque a veces cuando le hacemos algo a alguien y sabemos que está mal, simplemente decimos, discúlpame. De esa manera nosotros lo alivianamos. Nuestro orgullo no nos permite reconocer que hicimos algo mucho más grave que el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Discúlpame. ¿Y por qué es tan importante el perdón? Primero, porque solo así alcanzamos a entender un poco más la naturaleza del Padre. En Miqueas 7:18 dice que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Esa es la naturaleza del Padre, el amor. Y si su naturaleza es el amor, su consecuencia es el perdón. Y todos los que estamos aquí somos producto de ese perdón, producto de esa sangre que se derramó en la cruz. Somos hijos del perdón. ¿Por qué es importante? Porque solo así podemos identificarnos con la naturaleza del Padre. Está bien, nosotros conocemos que la naturaleza del Padre es amor, pero leamos lo que dice 1 Juan 4:20. Yo quiero que lo lea, que lo busque con diligencia, con rapidez. 1 Juan 4:20. Dice la Escritura, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Algo que les decía Andrés, si la naturaleza del Padre es amar, y si Dios implantó su nueva naturaleza en nosotros, también debe ser nuestra naturaleza, el amar y el perdonar. Somos reflejo de Él. Entonces, las acciones del Padre las refleja el Hijo, todos nosotros. ¿Cuántos son hijos en esta noche? ¿Cuántos son hijos? ¿Lo reconocemos? Todavía no me convence. Bien. Como les indicaba, lo importante de perdonar es que nuestro corazón no fue diseñado para albergar el mal. ¿Usted cree que Dios lo diseñó a usted para que se enoje, para que se llene de envidias, de celos, de rencores, de venganza? ¿Usted cree eso? ¿Cree que su corazón tiene ese propósito? No. El corazón que Dios creó inicialmente fue para que podamos alabarle, adorarle, disfrutar de su plenitud, de su belleza, de todo lo que Él representa, de todo lo bueno, de su gloria. Dice Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y usted puede notar allí, nuestro corazón debería transmitir vida. El reflejo de su corazón son sus acciones. El reflejo de su corazón también está en su rostro, en las cosas que dices. De la abundancia del corazón, por eso dijimos al inicio, si mi corazón está lleno de esto, entonces mi boca hablará justicia y verdad. Y leímos, ¿por qué es importante el perdón? Porque el Espíritu Santo también hace producir en nosotros su fruto, como ya habíamos leído en Gálatas 5, del 19 al 23. Y algo muy importante, porque mira a la persona que está a su lado, mírela y dígale con todo respeto y con toda sinceridad, te amo en el amor del Señor. Y dígale, te soporto, porque así mismo Cristo me soporta todos los días.
Eso, pégale una sonrisa ahí. Porque así podremos vivir en paz con nuestro prójimo mientras aguardamos la venida del Señor. Lean Romanos 12:18 y guarde esa palabra en su corazón, ese versículo bíblico. En Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Sí? Sabemos que no somos la monedita de oro o el billete de $100 para agradarle a todo el mundo, pero Dios nos da un mandamiento. No es algo que dice, bueno, si ustedes quieren, amen a su hermano. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se ama, tampoco va a amar a su prójimo. Ahora, ¿me pueden ayudar? Quiero mostrarles el proceso de cómo llegamos a la falta de perdón y todo lo que produce en nuestras vidas. Si me puedes ayudar con la imagen que te pedí. Bien, ¿pueden ver? ¿Sí pueden apreciar la imagen? Y en eso le he llamado el proceso del cáncer del alma. ¿Y dónde comienza todo? Todo es un proceso degenerativo, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Aquí, todo comienza con una ofensa. ¿Qué es una ofensa? El diccionario pues dice que es una lesión, es un dolor, es un daño. La palabra ofensa, le digo, me encanta poder leer la etimología de las palabras porque nos hablan muchísimo, nos dan muchísimo significado. Ofensa viene de dos palabras que es op y fendere. Op significa enfrentamiento y fendere significa golpear. De hecho, esa palabra la utilizamos también en el ámbito militar cuando dice hay un ejército que va en ofensiva. En ofensiva es atacar. Eso es una ofensa nos ataca y eso es lo que busca. Una ofensa nunca busca otra cosa que hacer daño. Dice en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esta palabra ofensa, cuando la encontramos en el Nuevo Testamento, el griego es escandalón. La palabra escandalón significa trampa, significa treta, significa carnada. Y eso es lo que hace el diablo cuando viene una ofensa contra nosotros, es ponernos una trampa. En el momento en que usted recibe la ofensa y usted no tiene la madurez para manejarla, va a encontrar un lugar en su corazón donde comenzar a hacerse semilla o a comenzar a germinar. Entonces, la ofensa es una semilla que se planta en el corazón, echa raíces de amargura y crece como un árbol de rencores y reproches. Y algo particular del ser humano es que somos susceptibles a la opinión de los demás y aún a nuestra propia opinión. Algunos tendemos a ser autocríticos, algunos esperamos que otras personas nos den su crítica. Algunas veces la crítica no es constructiva, sino destructiva. Entonces, todos estos detalles hacen que la ofensa tenga fuerza en nosotros. Cuando una persona se ofende, por lo general es porque no tiene clara cuál es su identidad en Cristo. Y ahora estamos hablando como ya hijos de Dios que conocemos la palabra. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Usted está seguro de eso? Si el día de mañana viene una persona y se le acerca y le dice, tú eres un hermanito diablo, tú eres un hipócrita, tú eres esto, tú eres lo otro, ¿usted cómo le respondería? ¿Le pediría a Dios que descienda fuego del cielo y lo consuma? No, ¿verdad? Usted reaccionaría de una manera diferente si en su corazón está la madurez suficiente para entender cómo manejar una ofensa. Pero sobre todas las cosas, si su identidad está firme, está clara, usted sabe que Dios lo rescató
Con su sangre limpió sus pecados, lo hizo su Hijo. Usted es heredero del reino, usted está sentado con Él en lugares celestiales, usted es nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. Usted va a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó a su luz admirable. Todas las cosas que dice la Escritura de usted son verdad. ¿Usted lo cree? Todavía falta un poquito de convicción. Como les decía, puede ser falta de identidad, inseguridad, rechazo, desconoce su valor, desconoce los planes de Dios para su vida. Y la persona que realmente está madura en Dios y reconoce qué es lo que Dios quiere para él o para ella, para qué Dios le ha llamado, rara vez se va a ofender. Simplemente va a tomar la ofensa como que, bueno, quizás tal persona dijo eso de mí, pero yo sé cuál es la verdad. Solamente Dios conoce mi corazón y yo sé lo que Dios dice de mí en esta palabra. Y miren, me llamó la atención el ver listado de las razones por las que generalmente la gente se ofende. Hablemos en el ámbito cristiano, en una iglesia. La gente se ofende porque no la tomaron en cuenta, porque alguien habló mal de usted, por un malentendido que la dejó responsable como algo, de algo. Alguna actitud ajena le afectó, no lo trataron como cree que merece ser tratado. Alguna predicación del pastor le ofendió porque lo tomó como algo personal. Alguien lo traicionó, dejaron de hacer algo por él o por ella. Alguien no lo saludó. Eso es algo típico. Dice, no, el hermanito está ahí, no me saludó. Me voy. Así debe decir nuestro pastor. Le quitaron algo, alguien lo estafó o abusó de su confianza. Alguien abusó verbal, física, emocional o sexualmente de esa persona. Y verdaderamente aquí hay algunas cosas que sí son válidas como para decir realmente eso es una ofensa, eso es algo grave. Pero hay otras que debido a nuestra inmadurez no aceptamos y nos afectan. El Facebook es la herramienta más usada ahora para ofender, cuando debería ser una herramienta para bendecir. Una frase que decía nuestro pastor, como les decía el versículo, de la abundancia del corazón habla la boca y de la abundancia del corazón habla tu Facebook también. Entonces hay algunas personas que se valen de esta herramienta, como lo publican para todo el mundo, dicen, no, yo sé, lo publico, allá la persona que se siente ofendida, pero sabe la intención con que lo hace. Hay otras personas que de pronto utilizan frases que no son bíblicas. De pronto hay unas frases positivas o unas frases rebuscadísimas para que le caiga justo a esa persona porque le tiene coraje, para que la lea. Y de pronto la persona ni siquiera abrió el Facebook en todo ese día y la persona es la que se está llenando de amargura. Y la típica, que yo creo que no solamente en el mundo, sino aún en la iglesia he escuchado, es que ese hermanito me cae mal. Esa hermanita que está ahí me cae mal. Para ustedes, ¿qué significa caer mal? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace reaccionar de esa manera o decir, esa persona me cae mal? O no puedo verla, no puedo estar al lado de ella, no puedo conversar con ella, no me la puedo acercar, no la soporto. ¿En qué posición nosotros nos colocamos cuando decimos eso? ¿Nos hemos visto en el espejo primero? Antes de juzgar, antes de criticar. Cuando dice la Escritura, antes de sacar a la gaña en el ojo de tu hermano, mira la viga, el penco que tienes en el ojo. Primero debemos analizar nuestras vidas como están. Sí, no hay razones en un corazón que está sano, no hay razones para que usted tenga ese tipo de reacciones de decir, esa persona me cae mal. O el de ella no me gusta cómo se viste, o no me gusta cómo está parada esa persona, no. Siempre reaccionamos de una manera inmadura, infantil. Dios desea que nosotros podamos vivir en armonía, en paz como sus hijos, que podamos ser tolerantes los unos con los otros, que podamos soportarnos los unos a los otros, dice la Escritura. Y todas estas y un sinnúmero de circunstancias más son las que suelen ofender a una persona. Cuando dejamos que esa ofensa empiece a anidar nuestro corazón, descendemos a esto que se llama resentimiento.
¿Y qué es resentimiento? Resentimiento de repetir, o de recrear, y sentir, de sentir. Recrear el sentimiento, recrear todo. No, es que esa persona me hizo esto, me hizo otro, no me gusta, no me agrada. Nuestro corazón se va a comenzar a envenenar cuando nosotros dejamos que esta ofensa baje a este nivel de resentimiento. Pero aún en esta etapa de aquí todavía podemos hacer las cosas diferentes. El resentimiento es la continuación de un sentimiento negativo. El pasado es un elemento clave del resentimiento, ya que este siempre está basado en hechos que ya sucedieron y que causaron un dolor que no puede borrarse. El resentimiento se refleja en diversos sentimientos y actitudes, como la hostilidad hacia algo o hacia alguien, la ira no resuelta sobre un acontecimiento, el enfurecimiento o la incapacidad de perdonar. Entonces, dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Somos seres humanos, ¿verdad? Diariamente alguien o algo nos hace enojar y eso no está mal porque eso es parte de nuestra condición humana. Pero dice también la Escritura, enójense, aírense, pero no pequen. No dejen que esa ofensa siga bajando y siga causando más daño en su corazón. Porque a final de cuentas, la persona que le ofendió quizás ni siquiera está enterada de que usted está resentido con ella. Pero es usted el que se envenena. Cuando dejamos que eso se albergue en nuestro corazón, pues ya descendemos a un nivel que es un poquito más difícil de tratar. Y es este, que se llama falta de perdón. Ese es el meollo del asunto de esta noche. Y la falta de perdón simplemente es la negación a otorgar el perdón o de perdonarse a sí mismo. ¿Y cuáles son los síntomas de esta falta de perdón? Pensamientos de venganza, se alegra cuando algo malo le sucede a esa persona que le ofendió, siente dolor en su corazón, le cuenta a todo el mundo lo que le hicieron. Tiene reacciones fisiológicas cuando ve a quien le ofendió. Una reacción fisiológica, por ejemplo, es como que su rostro se pone rojo, entra en palpitaciones en su corazón, siente un malestar general en su cuerpo porque ya ha comenzado a echar sus pequeños brotes, esa semilla. Piensa que su oponente no tiene ninguna cualidad. Usted tiene celos, tiene envidia, ira y juicio. Y todo esto suele esconderse sutilmente y se vuelven difíciles de detectar. La iglesia cristiana, la iglesia que conocemos, está llena de gente que nos sonríe, que nos dice gloria a Dios, que nos dice aleluya, que nos saluda, que nos abraza, pero que realmente hay también corazones que están contaminados. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo para aprender a discernir realmente cómo son las personas, cuál es el estado en el que están las personas, para poder orar por esas personas, para poder bendecirlas. La falta de perdón corta nuestra comunión con Dios. Hasta estos dos procesos, por decirlo así, todavía podemos experimentar la voz de Dios que nos habla y que nos dice, resuelve lo que está pendiente. No dejes para mañana que ese sentimiento siga albergado en tu corazón, porque aquí ya se vuelve un poco más difícil nuestra comunión con Dios. ¿Y por qué? Veamos Marcos 11:25. Dice la Escritura, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Y es algo sumamente radical de parte de Dios el decirnos, sabes que si tú no perdonas a tu hermano, pues yo tampoco te perdono. Si tú no sueltas a esa persona que te ofendió, pues yo te voy a cobrar tus pecados. Mi gracia te perdonó y por esa gracia tú vives. Yo que soy Dios, que soy
el ser más grande, que no necesitaba entregar a mi único hijo a morir por causa tuya, te he perdonado todos tus pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana. Tú eres un ser humano creado por mí. ¿Cómo no eres capaz de perdonar? Porque no lo haces simplemente en tu humanidad, porque ahora yo vivo en tu corazón y puedo producir ese perdón para esas otras personas que te ofendieron. La falta de perdón es un pecado imperdonable. Leamos Mateo 6, del 14 al 15. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Y es algo que se repite, lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Juan, en las cartas de Pablo, que realmente tiene graves consecuencias. Cuando nosotros dejamos que descienda a este nivel, les digo, se vuelve más difícil, porque aquí ya Dios empieza a tratar con muchos aspectos del corazón humano. Empieza a tratar aún con el orgullo, porque el orgullo es un obstáculo tan grande para poder perdonar a alguien. Dice, no, pero si él me ofendió, él me hizo esto, esa persona me hizo esto, ¿cómo vas a creer que yo voy a humillarme y voy a ir con esa persona? Ahí hay orgullo. Empiezas a levantar paredes en tu corazón. Y no solamente levantas paredes contra esa persona, las levantas contra Dios mismo. Tus oraciones ya no son escuchadas. Puedes venir a la iglesia, puedes escuchar la palabra, puedes orar, puedes levantar tus manos, puedes abrir tu boca en alabanzas. Pero sepámoslo bien, si usted no perdona, nada de eso que está haciendo lo escucha o lo recibe Dios. Porque para Él es tan importante que nosotros podamos aprender a perdonar. Porque Él desea que nuestra vida sea transformada y que un día y en la eternidad podamos estar delante de Él, con todos los redimidos, con toda la gente que un día le recibió en su corazón. Que Él necesita que entendamos este principio. Y luego ya vamos descendiendo a etapas mucho peores. Porque cuando hay esta falta de perdón, viene esto que se llama raíz de amargura. Como les dije, todo es degenerativo, todo va hacia abajo. La raíz de amargura, cuando leía el significado de amargura, me llamaba la atención que de esa palabra se creó también la palabra amarillo. La palabra amarillo realmente proviene de la medicina medieval. Cuando veían a alguien que estaba enfermo, su coloración era amarilla. Por eso podían entender que la persona estaba enferma, estaba sufriendo algún tipo de dolencia. Entonces, amargura significa amargo, significa triste. Dice Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Usted piensa que solamente si usted retiene el perdón, eso le va a afectar exclusivamente a usted? No. Cuando usted ya comienza a envenenarse, porque aquí ya se volvió una raíz, por eso ven un arbolito que está de fondo allí, cuando eso se hace una raíz es mucho más difícil de sacarla. Cuando se hace una raíz, es una de las mayores causas por la cual muchos están en miseria, están enfermos. Incluso hay mucha gente que se ha terminado apartando de los caminos de Dios. La amargura es más fuerte que la falta de perdón. Desarrolla raíces y aquí ya comienzan a haber otros aspectos: ira, enojo, maledicencia. Y lo más terrible es que aquí ya quedamos a merced del mundo espiritual, en este caso de espíritus inmundos.
Porque mientras nosotros gozamos del perdón de Dios y nos gozamos en perdonar, estamos bajo su cobertura. Pero cuando nosotros dejamos que se haga una raíz de amargura en nuestras vidas, entonces usted le está dando el derecho legal al enemigo de que venga a su vida y le atormente, de que de pronto le envíe muchas más ofensas, de que de pronto las circunstancias en su vida sean más adversas para que usted termine maldiciendo a Dios. Como en el caso de Job. Usted recuerde que Job le fue quitado todo y se esperaba pues que él pronunciara palabras de maldición. Él se quejó de su vida, se quejó de todo lo que le había pasado y su corazón estaba terriblemente afectado por todo lo que le había pasado. Pero ese es el propósito del enemigo, ese es el propósito de una ofensa. Usted no crea que cuando alguien nos ofende, el propósito del enemigo es que bueno, ya, perdón la ofensa, ya se queda. El propósito del enemigo es que se quede allí, que se quede en su mente, que lo piense una y otra vez, que le dé cabida, que se desarrollen esas raíces. Porque él sabe que si puede llevar eso a niveles mayores, por decirlo así, porque con él es todo lo contrario, él sabe que va a ganar muchísimo terreno en su vida, en la vida de su familia, en la vida en los aspectos en los que usted se desarrolla, su entorno laboral, social, económico. Y es algo que ya se va notando en nuestros rostros. ¿Cuántos han visto una persona amargada? ¿Nadie ha visto una persona amargada? Gloria a Dios porque tienen el privilegio de ver siempre personas alegres, felices, gozosas y contentas. Pero para quien las haya visto, ustedes saben que la amargura se les nota en su rostro, en su manera de contestar, en su manera de relacionarse con las personas. Son personas que no tienen paz. De ahí descendemos a esto. Esto ya es un pecado muy grave. El odio. El odio significa antipatía, significa aversión. Y en el Antiguo Testamento se usa una palabra equivalente que se llama aborrecer. Es un sentimiento negativo que desea el mal para el sujeto u objeto odiado. El odio está vinculado a la enemistad, a la repulsión. Las personas tratan de evitar o destruir aquello que odian. En el caso del odio hacia otro ser humano, el sentimiento puede reflejarse a través de insultos o agresiones físicas. La violencia suele ser una consecuencia del odio. Imagínense hasta dónde descendió todo este proceso, toda esa semilla empezó a echar raíces y se convirtió en esto. Este es un pecado grave. ¿Usted sabe quién es el ser que más nos odia en esta vida? ¿Cuál es el ser que más nos odia en esta vida? Satanás. Usted ya se ve, en este ámbito, usted ya se convierte en un amigo de él, en un cómplice de él, porque ya empieza a compartir su naturaleza. Usted ha venido dejando la naturaleza del Padre en su vida y ha descendido a esa naturaleza que el enemigo quería implantar en usted. El odio es un pecado muy grave. Si el enemigo nos odia, imagínense, es lo que necesita él, poder producir ese pecado en la vida de muchas personas. Y mucho mejor si lo pueden conseguir en la vida de aquellos que fueron sus hijos, que son sus hijos todavía. Porque el propósito de él es dañar a la iglesia, es dañar a sus hijos. Allá el mundo no le conoce, por eso muchas personas odian. Allá no tiene de pronto ninguna relevancia porque sabe que están a su merced. Pero gana mucho terreno cuando él comienza a quitar a los hijos de Dios esa paz y empieza a implantar su ADN en nuestras vidas. Finalmente descendemos a esto. Ya en esta etapa, ya la persona se ha hecho renuente a la voz de Dios. Ya no queremos saber nada de Dios, porque obviamente aquí nos volvimos enemigos de Él. Aquí descendemos a una muerte espiritual. Y todos nosotros sabemos lo que es la muerte espiritual, porque todos estuvimos muertos un día. Dice la palabra de Dios que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos sabemos lo que es vivir sin Dios. Todos experimentamos toda esa vida alejada de la presencia de Dios. Y sabemos que nuestra comunión ahí ya no existe. Ya tenemos comunión con otras cosas, comunión con la carne,
comunión con las obras de la carne, con lo que el enemigo nos ofrece, el mundo, las tentaciones. Allí ya somos mucho más vulnerables a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Cuando un espíritu inmundo sale de nuestras vidas y luego regresa y ve que la casa está barrida y que está vacía y que todo está adornado y no ha sido llenada con nada. Cuando una persona, como vieron en el video, se vacía de todo ese mal, de todo ese pecado, de todo aquello que vino acumulando mientras no conocía de Dios, esa persona empieza a morir espiritualmente. Esa persona empieza a ser vulnerable a los ataques del enemigo. Dice la Escritura, el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Y todos hemos visto el ejemplo de muchos que han aceptado a Cristo, que en su momento estuvieron en los caminos de Dios, pero no se preocuparon por llenar su corazón de lo que Dios les tenía para ellos, de todas las bendiciones y promesas que Él dice en su palabra que son para nosotros. Simplemente fue un cambio de religión, fue un cambio de actividades, pero no fue un cambio aquí. Y esas personas son mucho más vulnerables a las ofensas. Cuando viene el enemigo a nuestras vidas, cuando viene el espíritu que salió, todas aquellas cosas malas que salieron, y ven que está nuestro corazón vacío, entonces dice, bueno, parece que todavía tengo chance aquí, así que voy a invitar a mis amigos y voy a hacer una fiesta. Y por eso dice, el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Imagínense un hijo de Dios que estuvo en la casa de Dios disfrutando de su presencia, de sus bendiciones, descender a ese nivel tan deplorable en su vida espiritual y que lentamente es lo que busca el enemigo. Dice la palabra de Dios, el enemigo vino para hurtar, para matar, para destruir. Ese es el propósito. Usted no piense que el enemigo solo vino a tentarle, solo vino a que usted se enoje. No, el propósito de él es destruir, es matar. Y ese es el último paso que vemos aquí, la muerte física. Y saben, la ciencia ha descubierto que realmente la falta de perdón es la causante de muchas enfermedades físicas. Déjenme leerles brevemente lo que dicen algunos artículos. Se ha establecido la hipótesis de que el estrés y las emociones negativas generadas por el rencor, como la ira, la ansiedad y la depresión, podrían ser la causa de ciertas enfermedades. Las investigaciones no han arrojado datos clínicos suficientes, pero sí reconocen que estas emociones afectan la vulnerabilidad de las personas a contraer enfermedades. Estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo o suspicacias implacables, debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad, incluidas asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras pépticas y problemas cardíacos. Las personas que culpan a otras de sus problemas se enferman más, por ejemplo, de cáncer o del corazón. Quienes piensan en no perdonar muestran cambios negativos de la presión arterial, la tensión muscular y las respuestas inmunológicas. Las personas que se imaginan perdonando a su ofensor sienten mejoría inmediata en su sistema cardiovascular, muscular y nervioso. ¿Saben de qué nos quiere salvar Dios? De que podamos descender a este nivel, donde el pecado ya tiene no solamente un dominio espiritual, sino un dominio físico, porque nosotros se lo permitimos. Porque al final de cuentas nosotros somos los que determinamos si perdonamos o no perdonamos. Como vimos, hay muchos peligros en los que la falta de perdón nos puede producir, pero creo que hay uno que de pronto le sonará muy fuerte, pero que es verdad, está en la Escritura. Quien no perdona será echado en el infierno.
No nos gusta escuchar cuando alguien nos habla del infierno, que nos imaginamos el lago de fuego, el diablo, los trinches, los calderos, el fuego y el azufre y todas esas cosas. Pero es la verdad, está en la Escritura. El rencoroso será entregado por Dios a los verdugos. En este caso, cuando leamos Mateo 18:35. Miren, en esa parábola, todos los que recordamos, se habla de los dos deudores. Vamos a leer brevemente esa parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Imagínense lo drástico y lo radical que es Jesús al referirnos a esto. Porque aquí dice que la persona, al no perdonar, también está negando el perdón que Dios hizo en su vida, el perdón que le otorgó a través de su sacrificio. Cuando una persona no perdona a su hermano, simplemente está haciendo inefectivo ese perdón. Por tanto, tendrá que pagar su deuda, como tuvo que haberla pagado si Cristo nunca hubiera venido a esta tierra para salvarle. ¿Y qué dice la Escritura? La paga del pecado es, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces todavía tenemos esperanza en Él, cuando no dejamos que nuestro corazón se albergue este tipo de sentimientos. Una persona corre el peligro de permanecer en muerte, de no tener vida eterna. Bueno, creo que el concepto más claro es de que la persona que no perdona es echada en el infierno. Ya más adelante vemos otros aspectos que se refieren a la comunión con Dios. Sin embargo, ese creo que es el principal peligro. Cuando nosotros retenemos el perdón, nos estamos exponiendo al juicio de Dios. Debemos actuar en consonancia al perdón que Él ya nos dio a nosotros. Finalmente, hay una frase que he escuchado muchas veces. El amor y el perdón no son un sentimiento. Usted no espere a que en su corazoncito hayan ligeras sensaciones de decir, ahora sí siento perdonar. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Y generalmente la escuchaba así, pero he agregado lo siguiente: tanto el amor y el perdón no son una simple decisión, son un mandato de Dios. Para todos aquellos que le conocemos y que le obedecemos, sabemos que es un mandato. Cuando Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no te está diciendo, si tú quieres amar, si tú sientes en tu corazón, si Él se ha portado bien contigo. No, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y perdonen a sus hermanos sus ofensas, así como mi Padre ha perdonado también sus pecados. Y definitivamente hay cosas muy, muy graves en nuestras vidas. De pronto yo no conozco el trasfondo de todos los que están aquí. Han tenido decisiones
vivencias, experiencias muy fuertes que de pronto provocaron en su corazón esta falta de perdón. Porque cada cosa que sucede en nuestra vida tiene la posibilidad de atraer este tipo de cosas que hemos visto que suceden cuando no dejamos o soltamos a esa persona que nos ofendió. En mi caso particular, como tuve una vez la oportunidad de compartirles algo de mi testimonio, en mi corazón había falta de perdón hacia mi padre, debido al trasfondo familiar en el que me crié, pues él era una persona alcohólica, violenta, y realmente mi corazón lo despreciaba. Definitivamente no quería tener nada que ver con él. Pero muy aparte de eso, cuando dejé que durante muchos años eso se fuera desarrollando en mi vida, se fueron desarrollando otros sentimientos negativos. Por eso le digo, cuando una semilla se planta en su corazón, no piense que solamente es esa cosita que va a desarrollar, echa raíces, y las raíces ponen muchos otros sentimientos negativos en nosotros. En mi corazón se desarrolló el orgullo, y el orgullo no me permitía perdonar. Tuvo que ser Dios tratando directamente con mi corazón, con las circunstancias, y decirme que realmente era lo que necesitaba para poder ser libre, para poder caminar en la libertad a la que Cristo nos llamó. Muchos cantamos de que somos libres, la generación que canta tu gracia, es lo que estábamos cantando hace rato, ¿ya? Lo decimos en las canciones, los leemos en los versículos, pero realmente lo estamos experimentando, lo estamos viviendo realmente, estamos dando pasos de libertad, cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero que examine su corazón en esta hora. Quiero que me ayudes, por favor, con el último video que quería mostrarles. Definitivamente, como les decía, hay cosas que son difíciles de perdonar, pero recuerde todo lo que usted hace todos los días, desde el día que nació hasta este momento. ¿Cuántas veces le ha fallado a Dios? Yo creo que no habría un número exacto para poder decir, pero sería mucho, muchísimo. ¿Y cuántas veces le ha perdonado Dios? Muchas. Y lo sigue haciendo todos los días de su vida. Como ustedes pudieron ver, la frase que decía al final: el perdón quizás no cambie su pasado, pero sí engrandece su futuro. Quizás hayan muchas cosas que hayan sucedido en su vida que fueron muy fuertes, muy graves, que le hacen hasta el día de hoy sentirse como se siente, vivir como vive. Pero Dios quiere en esta noche asegurarle que su presente y su futuro será maravilloso si usted decide en esta noche soltar a aquella persona que le ofendió, a aquella persona que le hizo daño. ¿Cuántos conocen a Joyce Meyer? Todos hemos escuchado, ella es una predicadora en Estados Unidos. Si ustedes tienen la oportunidad, un día busquen su testimonio sumamente extraordinario, fuerte. Ella vivió abusos sexuales de parte de su padre desde los 8 años hasta que tuvo 16, 17 años, si mal no me equivoco, hasta que cumplió su mayoría de edad. Imagínense cómo habrá estado el corazón de esa mujer, pero la vemos el día de hoy pararse delante del público y poder hablarles del amor de Dios, poder hablarles de que ella, a pesar de todo eso que le hizo su padre y otras personas también, ella tuvo la capacidad de perdonar. Quizás no se halla esa capacidad, como les dije, en nosotros, en nuestra naturaleza, pero es Dios el que viene a nuestras vidas, es Dios el que viene a nuestro corazón y la